la palabra de Dios. Entonces les invito a leer dos textos de la Biblia. El primero lo encontramos en el libro del profeta Joel, en el Antiguo Testamento, y vamos a mirar los versículos del capítulo 1 de Joel, y luego vamos a ir al Salmo 78. Entonces vamos a tener esos dos versículos ahí a la mano. Les invito a que abran sus Biblias en estos dos textos importantes de la palabra de Dios. Empezamos con Joel capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Leamos el versículo 3 nuevamente. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Vamos al Salmo 78, por favor, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Quiero compartir acerca del discipulado generacional. ¿A qué se debe en sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? La importancia del discipulado para nuestra generación, para las generaciones que vienen después de nosotros. Amén. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos transmitir la fe cristiana a las generaciones que vienen. ¿Estamos de acuerdo? A nuestros hijos, pero luego deben pasar a los nietos, deben pasar luego a los bisnietos, y debe seguir pasando la palabra de Dios por muchas generaciones. Y nosotros observamos en el libro del profeta Joel, en primer lugar, que dice que escribe Joel, hijo de Petuel. Aquí vemos dos generaciones, ¿cierto que sí? La generación de Joel y la generación del papá de él, que era Petuel. En el versículo 2 dice que están los ancianos y todos los moradores de la tierra. Entonces aquí vemos varias generaciones. Todos los moradores incluye a los niños, incluye a los jóvenes, incluye a los adultos e incluye a los ancianos. O sea que en esa manifestación, o en ese versículo, estamos viendo manifestadas unas 4 generaciones allí. En el versículo 2 nos dice entonces que en nuestros días, o sea, en nuestros días, dice el versículo 2: oíd, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces nos habla de nuestros días, nuestra generación, y en los días de nuestros padres, otra generación. En estos versículos se enfatiza mucho en varias generaciones, ¿cierto? La generación de los abuelos, de los padres, de los nietos, de los bisnietos. Y en estos versículos se mencionan como 4 generaciones permanentemente, porque Dios es un Dios de las generaciones. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios es el Padre. Recuerda que dice el Antiguo Testamento de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos recuerdan eso? Es decir, Dios sigue siendo el Dios a las nuevas generaciones, que se revela con su palabra, que se revela con sus mandamientos. Qué importante es eso. Y el discipulado generacional quiere decir que nosotros vivimos en Dios, nos llenamos de la palabra de Dios, obedecemos a Dios, pero instruimos a la nueva generación. Ellos toman de Dios, lo asimilan también, y ellos lo pasan a sus hijos, y después ellos a sus hijos sucesivamente. Esto es muy importante. Es bueno reafianzar que el discipulado no queda con nosotros. Algunas personas piensan que es solo usted que recibió la palabra y de ahí terminó todo. No, hay mucho más. Siguen nuevas generaciones. Ahora en el capítulo 2, estamos en el versículo 3, entonces dice, nosotros, leámoslo: esto contaréis a vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Aquí vemos 4 generaciones. En el versículo del capítulo 2, verso 28, vemos la palabra de Dios: bendición a más generaciones. Dice
Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces Dios es el Dios de más y más y más generaciones. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Esto es muy importante entenderlo, el discipulado generacional. Pero ¿qué es el discipulado? El discipulado es la formación del carácter de la persona según Dios, según la palabra de Dios. ¿Qué es un discipulado? Es un aprendizaje de la palabra de Dios para el cambio del carácter y tener un carácter conforme al carácter de Cristo. Es decir, llegar a ser personas conforme al corazón de Dios. Es un proceso de formación del carácter según la vida de Dios en las personas. Pero resulta que Dios ha querido que el discipulado o esa formación y esa enseñanza se haga a través de personas de carne y hueso. Dios no va a enviar un ángel para que disipule las nuevas generaciones. Dios lo va a usar es a usted. ¿Cuántos me están escuchando? Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para discipular las nuevas generaciones. El método de Dios son las personas. Es importante que Dios a través de personas da su enseñanza y las nuevas generaciones van cambiando. Dios no usa tanto métodos, ¿cierto? Sino usa personas, y por eso decimos que el método de Dios son las personas. Pero esa verdad tiene que encarnarse en nosotros y luego ser transmitida a las nuevas generaciones. Es importante que nosotros entendamos que el cristianismo no se acaba con nosotros. Nosotros un día moriremos e iremos al cielo. ¿Cuántos irán al cielo? Amén. Pero no solo nosotros, sino nuestros hijos también en su debido tiempo irán al cielo. Y nuestros nietos irán al cielo y nuestros bisnietos también, porque estamos haciendo un discipulado generacional. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el énfasis que yo quiero hacer es que el evangelio no termina con usted. Es decir, no, en el sentido de que solo llegó a usted y ahí terminó. No, sino que Él sigue y sigue. Y por eso tenemos que llevar una vida que agrade a Dios para que las nuevas generaciones adopten ese estilo de vida. Entonces el discipulado es el cambio del carácter, ya lo hemos dicho, de acuerdo a Dios. Pero ¿a través de qué? A través primero del ejemplo. ¿Del qué? Del ejemplo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir? El verdadero discipulado no es tanto el discipulado teórico, ¿cierto? De mente a mente, sino es que la vida de Dios se hace parte de la vida de uno y el estilo de vida de uno cambia y los hijos miran, es un estilo de vida bíblico y cristiano. ¿Sí me hago entender? Y los hijos van captando y dicen: yo sé entonces qué es el cristianismo. Es el estilo de vida que mi papá está llevando, que mi mamá está llevando, y ellos van viendo en la realidad lo que es el cristianismo. El cristianismo no se trata solo de grandes doctrinas, de grandes enseñanzas morales, sino se trata de una transformación de vida. El evangelio es vida. Diga conmigo: el evangelio es vida. Entonces nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación personal con Dios. Cristo transformó nuestras vidas. El evangelio tiene que dejar de ser una religión y tiene que ser una experiencia de vida en todos los sentidos de la vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Es la vida, vivir el evangelio, ser verdaderos cristianos, no solo asistir a un templo o tener una tal religión, sino tener la vida de Dios en nosotros. Eso se llama el ejemplo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor Jesucristo fue el ejemplo para sus discípulos. En Jesucristo dice que el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios tomó cuerpo en la vida de Jesús. La palabra de Dios se hizo realidad en Él. El verbo se hizo carne. Esta palabra tiene que volverse carne y vida en nuestro estilo de vida diaria para ser ejemplos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? El discipulado empieza con una sola persona y esa persona es usted. Y esa persona soy yo, y lo vamos a explicar más adelante. Pero es a través del ejemplo. El discipulado se hace a través del ejemplo. Por eso es importante ser personas que puedan ser dignas de ser imitadas, porque imitan a Cristo. Segundo, el discipulado generacional se da a través de la enseñanza. Ya abriendo la Biblia, por supuesto, enseñándole a los niños. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo enseñaba mucho a sus discípulos, pero era una enseñanza quizá no tanto de púlpito,
Quizá la enseñanza así de púlpito fue el sermón del monte, ¿cierto? Duró horas enteras enseñando, pero muchas veces la enseñanza del Señor era con ellos caminando por el camino, ¿cierto? Y les decía el Señor, miren esta flor, ¿sí ve tan bonita esta flor? Pero mire que esa flor no tiene quien le dé la ropa, pero Dios mire qué ropa le dio a esa flor, ¿cierto? Miren esos pajaritos, no están afiliados a un sindicato, no tienen una empresa, pero mire cómo Dios los sustenta a esos pajaritos. Y Él les hablaba de las cosas sencillas, pero los hacía entender que tenemos un Dios real, que Dios es verdadero y que Dios está vivo. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Y que la vida cristiana tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida y que Dios actúa todos los días en nuestra vida. Lo que el Señor quería mostrarles es que seguir a Dios no es una cuestión de los domingos, sino seguir a Dios es una experiencia todos los días donde vemos los milagros de Dios, donde su palabra se manifiesta y es algo real, no es algo ficticio, es algo real. Diga, el cristianismo es algo real. Entonces el Señor les iba dando enseñanza a sus discípulos. Y así es como Dios nos enseña. Quizá las enseñanzas del púlpito son muy buenas, pero las mejores enseñanzas es cuando usted da el ejemplo o damos el ejemplo y en el camino vamos aprendiendo las cosas. Que por ejemplo se presentó un problema en la casa y en vez de usted empezar a gritar y empezar a decir, pero qué vida tan miserable yo llevo, más bien sus hijos ven que usted va y se arrodilla y les dice, hijitos, vamos a orarle a Dios para que nos dé la respuesta. Y oran y ven el milagro de Dios. Esa es una verdadera enseñanza, ¿cierto que sí? Ven cómo Dios da la provisión, ven cómo Dios se sana a un enfermo, ven cómo Dios bendice, porque el evangelio es vida y tiene que enseñarse a través de esa enseñanza práctica, de esa vida real. Entonces, el segundo aspecto del discipulado. Y el tercer aspecto del discipulado es también estar animando a las nuevas generaciones, ¿cierto que sí? Nosotros tenemos que estar animando a esos discípulos que primero son nuestros propios hijos y animándoles, vamos a buscar a Dios, Él nos bendecirá, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a estudiar su palabra, lo vamos a obedecer. El discipulado tiene que ver entonces con estimular a esas nuevas generaciones, vamos a buscar al Señor. Y por último también tiene que ver con la amonestación. ¿Qué quiere decir? Si uno ha sido un ejemplo, si uno ha dado enseñanza, si uno ha dado ánimo y las generaciones no responden, los hijos, los discípulos que son los propios hijos no responden, hay que amonestar, ¿cierto que sí? Y uno tiene que amonestar verbalmente y decirle, hijo, esto está mal, yo te he enseñado esto y aquello. Pero hay padres que nunca amonestan a sus hijos, ¿cierto que sí? Si el hijo empieza a tomar un mal rumbo, lo dejan, nunca lo amonestan. Pero cuando un hijo o una hija empieza a tomar un mal rumbo, hay que amonestarlo, hay que decirle, está haciendo mal, esto no está bien, tiene que corregirse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque eso es parte del discipulado generacional, ¿cierto? Y aún si ya no hace caso con palabras, para eso está ¿qué? La vara. No el cuero y ni otra cosa, dijo la hermana, el cuero, el rejo, no, la vara. Los judíos tenían lo que se llamaba la vara de la disciplina y la tenían en un lugar de su casa, en un lugar especial. Los niños tenían un respeto por esa vara, cierto que ellos no se ponían a jugar a las espadas con la vara, porque sabían que representaba autoridad, representaba disciplina y nadie podía ponerse a jugar con esa vara, cierto que sí, estaba en ese lugar. Esa vara estaba reservada cuando había habido ejemplo, había habido enseñanza, había habido estímulo, había habido amonestación y luego venía, si no había juicio, la vara. ¿Cierto que sí? No, la vara no es primero es el ejemplo, el testimonio y después a lo último es la vara. ¿Sí me hago entender? Pero a algunos les faltó un poquito de vara. ¿Cierto que sí? Era tan importante la vara que dice que libraría al joven de la muerte. Usted nota que las generaciones modernas son contumaces, no respetan, ¿cierto que sí? Le hablan al papá como si fuera de la misma edad o si fuera menor que el papá. El niño se hace como un gigante y le dice, usted papá se calla y se queda ahí. ¿Cierto que sí? Porque hoy no hay respeto porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Pero hermanos, cuando nosotros no cumplimos la palabra de Dios vamos a sufrir. Había un momento que era necesaria la disciplina, porque a veces cuando no hay disciplina los hijos caen en pecados terribles, los hijos se hunden en maldades tremendas, los hijos se destruyen. Por eso aún dice la palabra de Dios que Dios al que ama corrige, al que ama disciplina. ¿Cuántos hemos sido corregidos por Dios alguna vez?
Levante la mano. Qué hermosa es la disciplina del Señor. Pero dice la Biblia que la disciplina no es causa de gozo al principio, ¿cierto? Sino que es causa de tristeza, pero luego que somos disciplinados entendemos que valió la pena que fuéramos disciplinados, porque íbamos por un mal camino. Por eso también el discipulado tiene que ver con la disciplina. Va a haber momentos en que el Señor trata fuerte con nosotros porque no obedecemos su voz, pero también en el discipulado a veces toca ejercer disciplina para que nuestros hijos o nuestros discípulos, en este caso, sigan adelante, que son nuestros propios hijos. Pero importante eso, ese es el discipulado. Recuerde que el discipulado no es ir a un curso y que le den un cartón que terminó el curso, sino es el curso de toda la vida. El discipulado es toda la vida. Aprendemos de Cristo toda la vida. Asimilamos la palabra de Dios toda la vida. Hay lecciones que son muy difíciles de aprender, pero al fin y al cabo Dios permite que las aprendamos. A veces nos lleva más tiempo a unos que a otros, ¿cierto? Porque a veces no queremos aprender ciertas cosas y Dios nos vuelve a pasar por el mismo molino hasta que las aprendemos, pero al fin y al cabo Dios tiene misericordia y nos va formando en el carácter, ¿cierto que sí? Ese es el discipulado, es la vida de Dios en nosotros, es el cambio que Dios produce en nuestras vidas. Pero todo comienza con una persona, y esa persona es usted. Diga, esa persona soy yo. ¿Cómo empieza el discipulado? Con una persona. Y la persona maravillosa, gloriosa y bendita que empezó el discipulado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero invitarle a San Juan capítulo 17 y miramos un versículo, en el versículo 19, cómo empezó ese discipulado maravilloso generacional en la persona del Señor. Dice la Biblia, Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo empezó el discipulado generacional ¿cómo? Santificándose a sí mismo. ¿Cómo empezó el discipulado generacional el Señor Jesús? Santificándose a sí mismo. Porque cuando el que empieza el discipulado se santifica y supera todo lo malo, él va a ser una bendición a las nuevas generaciones. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces nuestros hijos cometen nuestros mismos errores? ¿Cierto que sí? Pero si nosotros corregimos nuestros errores a tiempo, nuestros hijos van a ser librados de caer en los mismos errores. Por eso el Señor Jesucristo se santificó a sí mismo por las nuevas generaciones. Todo empieza con una persona. Ahora, hay personas que dicen, es que estas manos son mías, estos pies son míos, este corazón es mío, y en lo que es mío nadie manda. Soy yo, mi vida es mía. ¿Alguien lo ha dicho? Yo creo que todos, ¿cierto? Y decimos, es que mi vida es mía. Pero uno entiende que cuando uno es un siervo de Dios, un discipulador, uno sabe que la vida de uno no es solo para autogratificarse. ¿Cuántos me están escuchando? No es solo para que me amen y me hagan sentir bien. No es solo para que yo me sienta bien, ¿cierto que sí? No es solo para que yo me sienta y me traten bien, sino que mi vida es el modelo para muchos que vendrán después. ¿Cuántos me están escuchando? Y mi vida tiene que ir más bien a la cruz del Calvario, no buscar mi propio capricho, sino santificarme. Como veíamos el testimonio de nuestro hermano Fernando González, Dios lo libertó del alcoholismo, ¿cierto? Qué hermoso es que un padre sea libre del vicio, porque inmediatamente su esposa va a tener paz, inmediatamente sus hijos van a tener zapatos, ¿cierto que sí? Inmediatamente sus hijos tendrán mejor educación, inmediatamente cantidad de demonios se irán de la casa y no habrán ojos negros, sino va a haber paz, porque Cristo está en ese corazón. Y entonces cuando ese hombre, ese padre es transformado por Cristo, empieza a cambiar la vida de todo un hogar, ¿cierto? Y de ahí se empieza a extender
a las otras generaciones, pero todo empieza con una persona, y esa persona es usted y soy yo. El hecho de ser una sola persona es algo muy importante, pero que nadie diga mi vida es mía. Hay hombres que dicen así, hay mujeres que dicen así, mi vida es mía, yo vivo como yo quiera, pero usted no sabe que está afectando a los que vendrán después de usted. Marta estaba hablando que en el bienestar familiar hay un pabellón donde hay niños que están deformes. Sus rostros están desfigurados, sus bracitos, sus cuerpos, porque son hijos de padres drogadictos. ¿Cierto que sí? Y tuvieron el niño quizá lo botaron en la calle, llegó al bienestar familiar. Son niños deformados, ¿cierto que sí? Pero el joven bazuquero, el joven que toma se inyecta drogas, el joven que se da a los vicios, dice, a mí qué me importan los demás, es mi vida, yo puedo fumar marihuana, yo puedo aplicarme estas, y yo puedo tomar pepas, yo puedo hacer lo que yo quiera, es que ¿quién me lo va a prohibir si soy yo? Pero esa persona egoísta no se da cuenta que va a desgraciar la vida de un niño que van a ser deforme. ¿Cuántos me están escuchando? Porque es que así es la juventud, y yo quiero hablarle a la juventud. Joven, vive tu vida, alégrate y todo esto, pero ten temor de Dios, porque no todo termina contigo. Otros serán bendecidos por tu conducta o serán malditos por tu causa también. Lo mismo habla a las mujeres, ¿cierto? Mujeres que son rebeldes, hacen lo que quieren, se meten en el pecado y piensan que es mi cuerpo. Es que este cuerpo, dicen ellas, yo puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiera. Y quizá tiene buen cuerpo, ¿cierto que sí? Y hasta dan la vuelta y dice, pero mire el cuerpo que tengo, lo voy a desaprovechar. Pero ¿sabe una cosa? Ese cuerpo no es para la fornicación ni para el adulterio. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. En ese cuerpo vive Dios. Y con ese cuerpo tienes que glorificar a Dios, porque Dios no te lo dio para el homosexualismo, para el lesbianismo, para la fornicación, sino para que viva dentro de ti el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y seas una bendición. Porque si tú vives en santidad, tus hijos serán profetas, tus hijos serán siervos de Dios, tus hijos serán gente de bendición para Colombia. Serán gente que transformará este país, porque tú has agradado a Dios y no te has agradado a ti misma. Pero eso funciona también con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes también. Gente que ni se ha casado. Aquí hay muchachos que no se han casado, pero quizás sus hijos serán los próximos empresarios de este país. Quizá ni siquiera se imagina que algún día se casará, pero quizá su hijo será un gran evangelista, un gran profeta. Quizá su hijo que no ha nacido y que si ni siquiera usted se imagina que tendrá un hijo, será una gran bendición, como lo fue Jeremías, que antes de nacer Dios dijo que sería un profeta a las naciones. Por eso la responsabilidad es para todos, así sea un niño. Dice, pero yo qué, si yo ni me he casado ni pienso, quién sabe cuándo será, ni siquiera he pensado en eso. No importa que no haya pensado. Usted debe desde ya ser un testimonio para que cuando llegue el tiempo sus nuevas generaciones sean bendecidas. ¿Lo creen o no lo creen? Eso es pensar con trascendencia, es pensar más allá del momento. Porque algunos son como Esaú. Esaú quiso un momento, cuando tuvo hambre, que le dieran un plato de lentejas. Y el hermano le dijo, si usted me vende la primogenitura, yo le doy el plato de lentejas y usted me da la bendición de Dios. Y él tenía tanta hambre y era tan carnal que dijo, al fin y al cabo yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la bendición de Dios? Venga para acá las lentejas y le doy la bendición de Dios. Vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Hay personas que se dejan llevar por sus pasiones, sea de cualquier índole, y venden la bendición de Dios por cualquier placer, por cualquier dinero, por cualquier cosa, por un momento fugaz de sentirse bien, por ser egoístas. Primero se desgracian su propia vida, le desgracian la vida a su esposa y a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos y a todas las demás generaciones. Esto es muy serio. Usted representa muchas generaciones que vienen después de usted. Esto es lo que quiero que pensemos y analicemos. Todo empieza con una persona. El discipulado empezó en Cristo y la bendición nos ha llegado a nosotros. Por la obediencia de Cristo nosotros vamos a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto?
por la obediencia del Señor Jesús, que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros vamos a la gloria eterna. Vamos a leer versículos acerca de esto en Proverbios 27. Dice la palabra del Señor así: camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Lo volvemos a leer? Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. A veces nosotros somos muy inmediatistas, ¿cierto que sí? Queremos la felicidad ya, pero muchas veces la felicidad que se posterga será más duradera, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un joven se guarda en integridad moral y hace un pacto de no entrar en la fornicación, y dice, me guardaré para la que ha de ser mi esposa. Y una señorita dice, aunque está rodeada de tentaciones, pero dice, me guardaré para el que será mi esposo. En el momento le cuesta, ¿cierto? En el momento tiene una lucha, claro que sí, porque la satisfacción inmediata está ahí a la mano, ¿cierto? Pero quizá eso produzca enfermedades venéreas, produzca ataduras demoníacas, produzca problemas psicológicos, produzca embarazos no deseados, ¿cierto que sí? Produzca muchas cosas produzca que se quite el respaldo de Dios. Y que produzca que cuando usted se vaya a casar, lo que le va a presentar a su esposo es un poco de bagazo, porque fue más tocada que un violín prestado. Está duro, ¿cierto? Pero toca. Y después llega el matrimonio y no puede ser feliz y dice, estoy con mi esposo, pero no siento nada. Ay, yo no sé, como que yo lo rechazo. Ay, no sé, como que no me siento feliz. Pues ¿por qué no se va a sentir feliz? Porque vivía una vida libertina y perdió esa pureza, perdió ese, no sé cómo decirlo, eso que era solo para ese esposo, que si lo hubiera guardado para ese momento, su hogar hubiese sido un paraíso. Por eso los jóvenes se rebelan y se ponen bravos cuando se les amonesta. Yo en eso sí soy muy radical. A veces me paso, soy muy directo en eso, muy radical, porque los jóvenes no saben que cuando entran en fornicación están robándose bendiciones tremendas. Yo le doy gracias a Dios, no lo digo porque ay, el santurrón, pero yo le doy gracias a Dios que yo solo tuve una novia en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ella se llama Marta Rodríguez de Cote. Gloria a Dios, ella es mi esposa, mi única novia. Y entonces algunos dicen, pero qué tontos, dicen, fanáticos, dicen que solo una novia. Eso hay que tener bastantes y experimentar para conocer cómo es la vida. Pero yo le quiero decir que todos esos que tenían una y otra y experimentaron tanto, hoy están separados. Después fueron unos adúlteros, sus hijos se les destruyeron, su hogar se volvió una miseria. Pero yo me he dado cuenta que el ser fiel al Señor y a esa persona me ha traído muchísimas bendiciones. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Le doy la gloria a Dios. Esto solo es para la gloria de Dios. Pero es muy importante entender que la vida con Dios, la integridad con Dios, produce resultados maravillosos. Pero el problema de muchos es que quieren la autogratificación, quieren salirse con la suya, quieren hacer su voluntad. Pero recuerde que hay una cruz. La cruz se forma con un madero vertical que cruza un madero horizontal. El madero horizontal es la voluntad de nosotros, la voluntad suya. Pero se forma la cruz no solo con el madero horizontal, se forma con el vertical. El vertical representa la voluntad de Dios. La cruz se forma cuando la voluntad de Dios cruza nuestra voluntad. Y morimos al pecado, pero vivimos para Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesús? Gracias a Dios. Por eso la palabra del Señor dice, camina en integridad el justo. Yo le quiero rogar, el discipulado generacional empieza con usted. Sus hijos serán bendecidos por su testimonio. Sus nietos serán bendecidos por su testimonio. Sus bisnietos serán bendecidos por su testimonio. No le diga a su esposa, pero es que usted no me hace feliz. Y no se ponga bravo y diciendo, es que yo quiero que me hagan feliz. Usted no está aquí para que lo hagan feliz. Usted está aquí es para agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, será feliz.
Porque nunca la felicidad viene porque se cumplan todos mis caprichos. La felicidad viene cuando yo reconozco que hay un Rey de Reyes, un Señor de Señores, que es Jesucristo, y me postro ante Él y le digo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando empiezo a hacer la voluntad de Dios, Dios me da felicidad, porque yo me agrado es agradándolo a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No busque ser feliz como el reyesuelo de la casa. Busque agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él le dará paz, Él le dará gozo, Él le dará felicidad. Y usted podrá ser un ejemplo para toda su familia y para los que vienen después de usted. No todo termina con usted. Por eso a veces somos estrictos con los jóvenes. Y le decimos: aquí no admitimos esto, ni esto, ni esto. ¿Por qué motivo? No es porque sea una iglesia fanática, no, sino porque queremos que esos hijos formen hogares de bien. Y los hijos de ellos formen hogares también bendecidos. Y los otros hijos de ellos, los bisnietos también. Porque esto no acaba con nosotros, esto sigue de generación en generación. Qué hermosa palabra del versículo 7, ¿cierto? Caminan en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es ser un verdadero cristiano. Sus hijos serán bendecidos. Dios los respaldará por la fidelidad suya. Dios les abrirá puertas. Se abrirán puertas en todas las áreas porque usted ama al Señor. Vamos al Salmo 37. Bueno, el tiempo va pasando, pero miremos el Salmo 37, versículos 25 en adelante. Dice la palabra: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué es lo que dice el salmista? El salmista fue un hombre de Dios, vivió muchos años, llegó a ser un anciano, un viejo. Y dice: yo he vivido mucho, pero he visto esto: nunca Dios desampara a sus siervos. Algunos tienen miedo y dicen: ¿qué va a pasar de mí cuando sea un viejito? Cuando no pueda ni pasar el agua. ¿Quién me va a pasar un vaso de agua? Y tiene miedo. ¿Sabe cómo se le quita el miedo? Sirva a Dios, porque la Biblia dice: no he visto justo desamparado. Aún en los años de vejez, si usted es un siervo de Dios, si usted es una sierva de Dios, no estará desamparado. Siempre tendrá el respaldo de Dios, porque usted ha amado al Señor Jesucristo. Pero empecemos ahora. Empecemos a tener temor de Dios ahora. Empecemos a obedecer ahora. No he visto justo desamparado. Pero la segunda parte: ni su descendencia que mendigue pan. A veces usted dice: ¿qué será de mis hijos? ¿Quién ayudará a mis hijos? ¿Cierto? Pero si usted sirve a Dios, Dios dice que sus hijos no mendigarán, no pedirán limosna, no pedirán el favor de la gente, sino que Dios los bendecirá, y Dios les da abundancia también a sus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan abundancia y tengan bendición? Todos lo queremos. Nadie quiere que sus hijos sean unos pordioseros. Nadie quiere que sus hijos estén pidiendo limosna. Cierto que sí, todos los queremos bendecidos. Pero eso no es así nomás. Eso empieza con usted y empieza con cada uno de nosotros, que amemos a Dios. Lo que estoy llamando es a que entendamos que no podemos llevar una vida religiosa, sino una vida de verdad de Dios, porque están en juego las nuevas generaciones. No todo termina con nosotros, no es autogratificarnos nosotros. Seguirán los hijos, seguirán los nietos, los bisnietos. ¿Y qué será de ellos? Bueno, dice la palabra del Señor, estamos en el Salmo 37, ¿cierto? Versículo 26 en la parte B dice que la descendencia del justo es para bendición. ¿La descendencia del justo es para qué? Para bendición. Por eso dice el versículo 27: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Lo que está diciendo el salmista es: yo he experimentado que cuando servimos a Dios, nuestros hijos son bendecidos. Está diciendo: hazlo de esta manera. Dice el versículo 28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Pero mire esta palabra tan tremenda: mas la descendencia de los impíos. ¿Qué pasa con la descendencia de los impíos? ¿Qué pasa con la descendencia de los impíos?
Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con la descendencia de los impíos? ¿Y quién es el impío? El impío es la persona que conoce la voluntad de Dios. Oído. El impío es el que sabe qué es lo que Dios manda, pero se pasa por la faja la palabra de Dios. El impío es el que sabe que Dios dice que debemos diezmar y dice, yo voy a eso a la iglesia, ni muerto. El impío es que dice, yo voy a aportar a la iglesia, pero no sabe que cuando usted aporta para la obra de Dios, se abren las ventanas de los cielos y Dios derrama bendiciones hasta que sobreabunde, y que está asegurando la prosperidad personal propia ahí, y está asegurando la prosperidad de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no me duele dar, porque yo sé que cuando damos, Dios nos da multiplicado. ¿Cuántos creen que eso es verdad lo que les estoy diciendo? Entonces el impío es el que lee en la palabra de Dios que algo es real, mas sin embargo él no le pone atención, él tergiversa esto y hace otra cosa. El impío es el que sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Ese es el impío. Y en las iglesias hay muchos impíos. Hay muchas personas que saben que ciertas cosas no agradan a Dios, mas sin embargo las siguen haciendo, las siguen haciendo, las siguen haciendo. Pero no se da cuenta que cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos asegurando la derrota de nuestros hijos y de nuestras generaciones, porque dice que la descendencia de los impíos será destruida. En otras palabras, esta es una mañana de arrepentimiento, es una mañana de dejar la religiosidad, y es una mañana de verdad volvernos a Dios y empezar a obedecer a Dios y sacar de nuestra vida el pecado y empezar a vivir como Dios manda, para que seamos bendecidos y nuestros hijos sean también bendecidos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Yo les quiero animar que entremos en un tiempo todos de santificación. Le digamos a Dios, Señor, perdóname porque quizá he pecado en mi forma de hablar, he pecado en mi comportamiento, he pecado en mis palabras, he pecado en mi forma de ser, pero yo no puedo seguir pecando. Yo no puedo seguir siendo esa persona que he sido, que tengo un nombre de cristiano, pero soy un pagano, vivo mal. Yo necesito vivir para Dios, porque Dios no es un juego, Dios no es un burlesco, ni Dios tampoco es una religión. Diga gloria a Dios si le queda ánimo todavía. Pero Dios es Dios y Él es verdadero. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Amén, diga gloria a Dios. Alábelo porque Él es el Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. En el libro de Joel hay una palabra tremenda en el versículo 3. ¿Me ayudan con el tiempo? Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios 3:3. Echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los hijos por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Aplicando esto del discipulado generacional, cuando la maldad toma una familia, la maldad toma una nación, la maldad toma una iglesia, los que más sufren son las nuevas generaciones. Dice la palabra, echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera. Imagínese esto, cambiando una relación sexual y diciendo, usted me da una relación sexual, yo le entrego a mi hijo. Por un momento de placer. Dice entonces la palabra de Dios también que vendieron las niñas por vino para beber. En otras palabras, diciendo, yo te entrego a mi hija, pero dame una botella de aguardiente. El hermano que testificaba esta mañana decía cómo su familia estaba en crisis por el vicio del licor. ¿Sabe que cuando uno no vence el pecado del alcoholismo, las drogas y los vicios, estamos entregando a los hijos a Satanás? Estamos diciendo, Satanás, tú me das licor y llévate a mis hijos al infierno. Satanás, tú me das placer sexual y llévate a mis hijas al infierno. ¿Cuántos están oyendo esta palabra? Es de Dios esta palabra. Algunos siguen en sus pecados y le dicen al diablo, yo seguiré en mi pecado, seguiré en el adulterio, seguiré en la fornicación, seguiré en las drogas, seguiré en la prostitución, seguiré en la vagancia. Y Satanás, a cambio, llévate mis hijos al infierno.
Pero déjeme decirle que nuestros hijos no son para el infierno, nuestros hijos son para el reino de los cielos, y vamos a consagrarnos a Dios y vamos a vivir para Dios, y nuestros hijos seguirán a Cristo. Nuestros nietos seguirán a Cristo, nuestros bisnietos seguirán a Cristo, y las demás generaciones seguirán a Cristo, porque hoy nosotros vamos a hacer un pacto con Dios de que lo vamos a seguir y a servir, y vendrá la bendición a las nuevas generaciones. Bendito el nombre del Señor. El tiempo ha pasado, pero permítame leer algunos versículos para terminar, concluir esta parte. Y la próxima semana continuamos con el tema, si Dios lo permite. Yo debo estar en Pereira, pero la pastora Marta estará acá compartiendo este tema, concluyéndolo, si Dios lo permite así. En el Salmo 147, déjeme leer algunos versículos más, ya es hora de orar. Leamos por favor Salmo 147, leamos los versículos 12 y 13. Dice la palabra: alaba a Jehová Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando nosotros somos siervos de Dios, lo alabamos, lo servimos, Dios, ¿qué hace? Dios cubre a nuestros hijos, los mete dentro de su ciudad, fortifica los cerrojos, fortifica las puertas, y nuestros hijos son guardados. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean guardados? Pero todo empieza con nosotros. Quizá tengamos que decirle a Dios: Señor, ayúdame a volver a tu santa palabra. Libro del Éxodo, capítulo 20. Vamos a mirar algunos versículos, y que Dios permita, hermanos, que hoy todos nosotros nos volvamos a Dios. Quizá estamos llevando un evangelio muy tibio. ¿Cuántos me están oyendo? Estamos llevando un evangelio muy superficial. Algunos sencillamente se conforman con llevar la Biblia el domingo y están llevando una vida muy superficial, pero hoy es el día de consagrarnos a Cristo, para que la bendición siga llegando, para que la bendición siga llegando a nuestras vidas. Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, hablando de la idolatría, porque Él es el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como el discipulado empieza con nosotros, si hay pecado, afecta a la tercera y a la cuarta generación. ¿Cuántos están escuchando? Hasta la tercera y a la cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Pero gloria a Dios, porque Dios es maravilloso. Dice en el versículo 6: pero que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay pecado, la maldición puede llegar hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando nosotros de verdad amamos a Dios, llegará la bendición a miles de generaciones. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, yo sinceramente se lo digo con el corazón en la mano, veo a algunos disgustados. Y algunos dirán: ¿para qué vine hoy? Se lo digo con toda sinceridad. Yo digo que usted vino aquí hoy porque lo trajo Dios para oír esta palabra. Y que si está en pecado, arrepiéntase ya y no sea terco. Porque la palabra de Dios dice que cuando el hombre es corregido y endurece su cerviz y sigue endurecido y dice: yo no cambio, yo soy de esos que no cambian, y a mí no me cambia nadie, mucho menos ese gordito. Que no soy yo, es la palabra de Dios. No diga: vea ese gordito ahí regañándonos, ¿qué tal esa? Mejor no vengo. No sea terco. Es el Espíritu Santo que nos está hablando a todos, empezando por el gordo. Nos está hablando y nos está diciendo: te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad, dice el Espíritu Santo. Te estoy dando una oportunidad para que no seas destruido. Te estoy dando, nos dice el Espíritu Santo, una oportunidad para que tus hijos no se pierdan. Te estoy dando una oportunidad para que tus generaciones sean poderosas en la tierra. Pero dice la palabra: el que tiene oído para oír lo que el Espíritu Santo oiga.
Yo quiero oír al Espíritu Santo para que venga la bendición de Dios. Yo les animo que le digamos al Señor: sí, Señor, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer, yo soy ese joven, estoy bravo, 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 pero se me tiene que quitar eso, esa braveza, y necesito de tu misericordia. Señor, ayúdame. Esa palabra es para mí. Señor, tenga misericordia de mí. Y sabe una cosa, Dios es muy misericordioso. Cuando volvemos a Él con arrepentimiento, Él no nos echa fuera. Él nos lava con su sangre. Él perdona nuestros pecados y nos da otra oportunidad. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le damos la gloria? Pongámonos en pie. Póngase en pie y empiece a alabar a Dios. Dígale: gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Les digo con sinceridad, yo no pensaba ser tan incisivo hoy. Era un mensaje más de consuelo, pero Dios guió de otra forma. Empiece a darle gloria a Dios. Amén. Empiece a orar allí. Dígale: Dios mío, aquí está mi vida. Todos los que han venido por primera vez, quizás segunda, levántese de su silla. Damos gracias a Dios. Damos gloria al nombre del Rey de Reyes. Y empecemos a entrar en esa presencia. Dígale: Señor, transforma mi vida. Señor, cambia mi corazón. Todos orando, por favor. Pónganse en todo en pie si pueden. Y levante esas manos y dígale: a Dios sea la honra, la gloria. Aleluya. Gracias a Dios. Por favor, gracias, Señor. Aleluya.